Bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es estudiar la teoría de los conjuntos, las nociones básicas de esta teoría y las distintas formas que existen para determinar un conjunto. Para ello te voy a pedir que visualices una serie de elementos que tengas a tu alrededor. Pueden ser animales, personas, letras, números, lo que puedas llegar a imaginarte. Esa serie de elementos que te has imaginado, que has visualizado a tu alrededor, agrúpalos de esta manera y sepáralos entre comas. Obviamente, sobre un papel no tienes que hacerlo físicamente. Cuando tú agrupas esos elementos que has elegido, los encierras entre llaves, estamos estableciendo un conjunto. Boom. Así de simple. Ese es un conjunto. Y por lo general solemos llamar a los conjuntos con las letras mayúsculas del abecedario. Sabemos nombrarlos de esa manera. Bien, esta es una forma de determinar un conjunto. Este es un conjunto representado en su forma básica y a esta forma de determinar los conjuntos le pondremos su nombre respectivo. También te quiero mencionar que el mismo conjunto puede ser determinado de otra manera. Es decir, tú te das cuenta que en este conjunto estamos enlistando uno a uno todos los elementos, pero aquí abajo estoy mencionando cuál es la cualidad o la característica común de estos elementos. Es decir, me doy cuenta que estos elementos son vocales. Por lo tanto, yo digo, X tales que X es una vocal. Por lo tanto, este nuevo conjunto que estoy expresando aquí abajo viene siendo el mismo conjunto de arriba, el conjunto A. Ahora quiero que te des cuenta la diferencia, pese a que son el mismo conjunto, la diferencia está en la forma de determinarlo el conjunto. Al de arriba llamaremos o diremos que el conjunto está determinado por extensión porque está enlistando uno a uno los elementos, como ya te lo había mencionado. En cambio, en la parte inferior cuando mencionamos la característica común de los elementos, diremos que el conjunto está determinado por comprensión. Ahora bien, te preguntarás si son las únicas maneras de determinar los conjuntos. Sí, pero podemos expresarlo también a través de una gráfica, a través de los diagramas conjuntistas. Por ejemplo, en una figura plana como un óvalo, graficamos o indicamos a todos los elementos, obtenemos el mismo conjunto, ese conjunto de los vocales, ¿cierto? El conjunto A. Lo he graficado en un diagrama de Venn Euler. Muy importante, chicos, que nosotros entendamos estas nociones básicas, las distintas formas que existe de determinar un conjunto y cómo podemos graficarlo. Esto de graficarlo en el diagrama de Venn Euler nos va a servir mucho para realizar operaciones con estos conjuntos más adelante. Ahora bien, tratemos de poner en práctica lo que hemos aprendido de las distintas formas de determinar un conjunto. Para ello te planteo el siguiente conjunto A. Tú te das cuenta que este conjunto está conformado por cuatro elementos. Cuatro elementos son los que pertenecen a este conjunto A. También te puedes llegar a dar cuenta que está mencionando uno a uno estos elementos. Por lo tanto, el conjunto está determinado por extensión. Correcto. Si está determinado por extensión, el problema que te van a plantear es determinar el mismo conjunto, pero determinarlo por comprensión. Es decir, determinar por comprensión los siguientes conjuntos. Entonces, lo que vos vas a querer hacer es en la parte derecha cumplir con esa orden y colocar que vas a determinar el conjunto por comprensión. Antes de que analicemos qué características comunes tienen los elementos del conjunto A, te voy a colocar estos otros conjuntos para que vayas analizándolo. El conjunto B, que tiene el 2, 4, 6 y 8. El conjunto C, el conjunto D, el E y el F. ¿Te das cuenta? Cada uno de los elementos que pertenecen a estos conjuntos, algunos tienen letra, otros tienen números, otros tienen signos o símbolos, y nosotros tenemos que analizar justamente esas características comunes. Ahora bien, el conjunto A está conformado por números, pero no basta con decir eso, que simplemente son números, tenemos que ser más específicos, son enteros. Perfecto, seamos más específicos aún porque recordemos que en los enteros están los positivos y los negativos. Entonces, digamos que son números naturales, correcto.
son números naturales. Entonces, eso es lo que vamos a indicar. El conjunto A está conformado por elementos X, tales que esas X pertenecen a los números naturales. Muy importante. Estoy indicando que estos elementos, estos 4 elementos del conjunto A, pertenecen al conjunto de los números naturales. Recordemos que los números naturales son infinitos. Por lo tanto, yo tengo que especificar cuáles son esos números naturales que pertenecen al conjunto A, porque no son los infinitos números del conjunto de los números naturales. Entonces, lo expreso de esta manera. Muy importante. Estoy indicando que los números naturales del conjunto A están comprendidos entre el 1 y el 4. Puedes colocarlo así, X es mayor o igual a 1 y menor o igual a 4, o puedes utilizar el mayor a 0 y menor a 5. Esa es completamente decisión tuya. Y estas son las dos condiciones que hemos podido analizar, las dos características que hemos podido analizar en el conjunto A. De la misma manera se analiza el conjunto B y diremos, el conjunto B está determinado por 4 elementos o pertenecen al conjunto B 4 elementos. Estos son números. ¿Son números enteros? Sí. Seamos más específicos. Naturales. Más específicos aún, porque los números naturales tienen números impares y números pares. Nos damos cuenta que estos solo son números pares, por lo tanto diremos que el conjunto B está conformado por X, tales que X es un número par, y también voy a delimitar en qué intervalo se encuentran esos pares, porque también existen infinitos números pares, ¿cierto? Entonces digo que X se encuentra comprendido en el intervalo de 2 a 8, es decir, X es mayor o igual a 2 y menor o igual a 8. Bastante simple, chicos. De esta manera nosotros determinamos los conjuntos. El conjunto C te das cuenta que son, ya no son números pares, existen sí números pares, también existen números impares, pero no siguen una sucesión continua como la del conjunto A, sino siguen otro tipo de sucesión. En este caso, son múltiplos de 3. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y al momento de analizarlo y indicarlo por comprensión, tenemos que indicar esa cualidad común del número. Pertenecen a los números naturales y X es múltiplo de 3. Notarás que esta vez en el conjunto C no estoy indicando la restricción. Es decir, no estoy indicando el intervalo de valores en el que se encuentra X, porque estos puntitos suspensivos me indican a mí que esto avanza hasta el más infinito, entonces abarca todos los múltiplos de 3 que pertenezcan al conjunto de los números. El otro te das cuenta que ya no son números, esta vez son signos. ¿Signos de qué? De operaciones aritméticas, y eso es lo que vamos a indicar. Esa es la cualidad común que hemos analizado en estos conjuntos, en estos elementos, perdón. Entonces digo que X es un signo de una operación aritmética. Esas operaciones aritméticas que tanto hemos repasado en la primaria, ¿cierto? Y también en la secundaria y también en la universidad. Pero bueno, el conjunto E ya es más peculiar y me dice lo siguiente, el conjunto F también, y nosotros nos damos cuenta que estos conjuntos que estamos expresando aquí ya son un tanto más complicados. Por ejemplo, el conjunto E tiene letras. No puedo decir simplemente que X tales que X es una letra porque existen varias letras. Tengo que especificar cuáles son esas letras. Y indico de la siguiente manera. Yo asumía que era la palabra cálculo, por eso digo X tales que X es una letra de la palabra cálculo. O podías haber puesto es una letra de la palabra caluo, como dice aquí. Iba a indicar lo mismo e íbamos a entender lo mismo. Solo que te puse cálculo para que entendas que por más que hayan algunas letras que se repitan, cuando lo determinamos por extensión no las repetimos, solo las copiamos una sola vez. ¿Entendés, no? Por ahí te da este problema y tú tienes que llevarlo aquí, al lado izquierdo. Lo haces de esta manera, sin repetir la C. La letra C igual se repetía, pues ya no lo repetimos acá.
Y bueno, el conjunto F te lo voy a dejar para que practiques. Esta es la respuesta. Es uno de los más complicaditos que hay. Me comentas cómo te fue y lo vemos en la siguiente clase. Ahora veamos la operación inversa. ¿Cómo sería determinar por extensión un conjunto que nos los da por comprensión? El conjunto con el que vamos a practicar va a ser igual, otro conjunto A, de un X que pertenezca a los números naturales y que a la vez la segunda condición sea que X al cuadrado menos 2X más 1 es igual a 0. Muy importante, para esto lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar estas dos condiciones que nos dan. Por ejemplo, me dice que X, es decir, este conjunto está conformado por valores X. Recordemos que X puede tomar cualquier valor de un animal, una cosa, una persona, un número, una letra. X pertenece a los números naturales. Yo ahora me pongo a pensar en todos los números naturales que existen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Pero también me da otra condición, que esos valores, esos números naturales, x al cuadrado menos 2x más 1, debe ser igual a 0. Tengo que analizar estas dos condiciones. Para ello, esta es la más complicada, entonces esta es la que vamos a resolver. La extraemos entonces esa operación porque el conjunto que nos lo está dando es por comprensión y nosotros lo que vamos a hacer es determinarlo por extensión, como ya te lo había mencionado. Entonces, extraemos esa operación que nos está planteando ahí en la segunda condición y decimos que x al cuadrado es menos 2x más 1 es igual a 0. Te voy a plantear cuáles son las distintas maneras en las que podemos llegar a resolver esta expresión. Lo podemos resolver en primer lugar, si es que tú te das cuenta, a través del trinomio cuadrado perfecto. Pero no todos los trinomios que te vas a topar los vas a poder resolver de esa manera. Por eso te voy a plantear las tres formas clásicas de resolver estos de acá. A través de la factorización. 2 paréntesis igual a 0 cada factor y encuentro los dos valores. Lo que a mí me va a interesar de cuando yo resuelva este trinomio de esta manera es estos resultados, estos valores de X que pueden llegar a ser los elementos del conjunto A, porque yo necesito encontrar cuáles son los elementos del conjunto A y indicarlos aquí por extensión. Otra de las maneras para resolver esto de acá va a ser a través de la fórmula general de la cuadrática, esa famosa fórmula que tú la conoces y es bastante práctica y bastante precisa para llegar a los resultados también. Simplemente hay que recordar cuál era esa formulita especial. Y en último caso tenemos el método exacto, chicos, el método de Ruffini. Sé que a muchos nos ha complicado este método, por eso no lo vamos a utilizar. Solo lo utilizamos más que todo en expresiones cúbicas y no en cuadráticas. Y el que sí vamos a utilizar es el caso de factorización. Perfecto, vamos a factorizar esto de acá. Entonces, decimos lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en factorizar, siempre tenemos que colocarnos dos paréntesis e igualar a 0. En primer lugar, extraemos la raíz cuadrada de este término, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y x. Vamos a colocar esos valores entonces, x y x en nuestro paréntesis. Después tenemos que buscar un número que multiplica, dos números que multiplicados me den 1. El tercer término, ¿cierto? 1 por 1 sería, correcto. 1 por 1 me da 1. Por último, los signos. Este signo negativo que vemos acá, sí o sí se tiene que copiar en el primer paréntesis. Y lo copiamos tal cual, negativo. Y este otro signo de acá va a ser este por este, el resultado me tiene que dar negativo. Entonces nosotros sabemos que menos por menos es más. Es la única manera de que nos dé positivo. Menos por menos me da positivo. Correcto, ya tenemos los dos factores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Igualar ambos factores a 0. Yo digo que x menos 1 puede ser igual a 0 o el otro factor, que es el mismo factor, puede ser igual a 0. Ahora vamos a despejar este que está con negativo, lo paso con positivo. Como el otro es lo mismo, solo vamos a realizar una sola operación con eso. Entonces digo que x es igual a 1 positivo. Listo. Nos damos cuenta
al resolver esta ecuación, el único valor de x que hace que se cumpla esta ecuación es el 1. Es el único que hemos encontrado. Entonces, esta condición me dice el valor 1, en otras palabras. 1. Ahora tenemos que preguntarnos si este 1 cumple la primera condición, es decir, si pertenece a los números naturales. Y efectivamente, este valor 1 pertenece a los números naturales. Por lo tanto, decimos como respuesta que el conjunto A tiene al elemento 1. Simplemente tiene un elemento y lo indicamos de esta manera. Ahora, para que practiques, te voy a colocar algunos ejercicios. El conjunto B y el conjunto C. Bueno, me estoy dando cuenta que al conjunto B no lo planteé bien la segunda condición, pero esta es una expresión cúbica y tiene que ser igual a 0. Al momento de que tú lo resuelvas, vas a colocarlo igual a 0. Bien, no te voy a plantear la respuesta de estos ejercicios, me gustaría que tú lo resuelvas y lo aclaramos en la siguiente clase. Esa sería la forma en la que nosotros determinamos los conjuntos por comprensión y extensión. Cada vez los ejercicios, como te puedes dar cuenta, van a ser más complicados. Simplemente te recomiendo